Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Iniciamos con la unidad 1, conceptos fundamentales de la materia de química. E iniciamos con el concepto de química. ¿Qué es la química? Bien, como les había mencionado, ¿sí? Nosotros podemos encontrar la química en nuestro quehacer, en nuestra vida diaria, en muchas acciones, ¿no? Y por ello, de ahí la importancia, ¿no?, de esta ciencia, ¿no? Entonces podemos definir que la química es la ciencia que estudia la composición, las propiedades y la transformación de la materia. También se ocupa de estudiar los cambios energéticos que acompañan las transformaciones de la materia. Esta ciencia explica los principios generales que gobiernan el comportamiento de la materia. Sí, en nuestro transcurrir en el diario, como les decía, la química está presente en nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando uno prepara una taza de té, por ejemplo, ¿sí? Está realizando un proceso químico al preparar una disolución, ¿no? Entonces ahí colocamos, por ejemplo, el agua y el azúcar, y al realizar esta acción estamos colocando un poco de soluto, que sería el azúcar, la sacarosa, y el agua, que sería el disolvente, ¿no? Y entonces, sin darnos cuenta, estamos aplicando esta ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? ¿No? La ciencia es un conjunto de conocimientos que se han obtenido a través de la observación y el razonamiento, de los cuales, a partir de esta observación y razonamiento, vamos a poder obtener principios y leyes generales. Todas las leyes que conocemos han sido obtenidas a partir del método científico, ¿no?, que se basa en la observación y que podemos realizar a través de nuestros sentidos. Por ello, la observación es aquello que consiste en poder percibir el mundo exterior a través de nuestros sentidos, ¿no? Y también el poder registrar estas observaciones mediante el uso de herramientas e instrumentos científicos. El razonamiento acompaña la observación para que podamos obtener estos conocimientos, ¿sí? El razonamiento es la capacidad que tiene el ser humano para ordenar sus ideas en forma lógica y poder generar un modelo matemático que pueda expresar este comportamiento de lo que se está observando. También hablamos de lo que es el objeto del estudio de la química. ¿Cuál será el objetivo entonces del estudio de la química, no? Como ya lo habíamos mencionado, principalmente es el estudio de la materia, su composición, sus propiedades, sus transformaciones, ¿sí? Es una ciencia integral, ¿no? Porque mediante esta ciencia podemos comprender otras ciencias. Y de ahí la importancia de la química, ¿no? Porque ha permitido la evolución, ¿no?, del ser humano, y se le podría hacer responsable de una gran medida, ¿no?, del avance que ha experimentado la humanidad. Y además tiene una gran aplicación, como les había mencionado, en nuestra vida cotidiana y en otras ciencias como la medicina, la biología, la farmacia, la geología y nuestra propia ingeniería. La química la podemos dividir en 4 partes. Hablamos de la química general, ¿sí?, que se encarga de los principios y propiedades que rigen a todas las ramas de la química, ¿no? Esta es la química que vamos a ver en este curso, ¿sí? La química general. Luego está también la química descriptiva, que se encarga de los principios y obtención de cada sustancia.
Se subdivide en química inorgánica y química orgánica. ¿Sí? Y cuando hablamos de la química inorgánica es aquella que se dedica a las sustancias inanimadas y la química orgánica a las sustancias que contienen el carbono, ¿no? De ahí que se dice que la química orgánica es la química del carbono. También tenemos a la química analítica. La química analítica nos va a conducir a poder conocer las técnicas para poder identificar, separar y cuantificar las sustancias. Se divide en química analítica cualitativa, la cualitativa que es para identificar precisamente las sustancias, y la química analítica cuantitativa que permite cuantificar estas sustancias químicas. Finalmente está la fisicoquímica, que es aquella que estudia las relaciones entre las propiedades macroscópicas y microscópicas de la materia y energía que intervienen en su transformación. Ahora vamos a ver la materia y sus propiedades. Como principal concepto tenemos la materia. ¿Qué es la materia? ¿No? La materia en su concepción es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿no? Esa es la conceptualización de la materia. En esta parte vamos a ver una diferenciación entre lo que es masa y peso. ¿Sí? Masa y peso no son lo mismo, dado que aunque en la cotidianidad se manejen ambos términos como si fueran sinónimos, ¿no? Pero en realidad no es así. Entonces, la masa viene a ser una magnitud escalar y el peso viene a ser una magnitud vectorial. Y entonces la masa la podemos concebir como la cantidad de materia que tiene un cuerpo o sustancia, y el peso en realidad es una fuerza, ¿no? Una fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra por la atracción de la gravedad. La masa, al ser una magnitud escalar, tendrá su número y su unidad, y el peso, al ser una magnitud vectorial, tendrá sus características módulo, dirección y sentido. La masa se mide en kilogramos y el peso se mide en el sistema internacional en newtons. Hablamos también de lo que son las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se refieren a aquellas características que nos van a permitir diferenciar una sustancia de otra. ¿Sí? Y estas propiedades de la materia se dividen de acuerdo a distintos puntos de vista. Un primer punto de vista sería por la naturaleza de las propiedades, y dividimos las propiedades en propiedades físicas y propiedades químicas. Como les decía, las propiedades nos van a permitir diferenciar las sustancias, ¿sí? Nos van a permitir identificar. Las propiedades físicas son precisamente aquellas que permiten identificar la materia. ¿Sí? No tienen vínculo con la naturaleza íntima, las propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Las propiedades físicas, por ejemplo, podrían ser el punto de ebullición, la dureza, la densidad, el color, ¿no? Esas serían propiedades físicas de la materia. Las propiedades químicas van a ser aquellas que sí tienen relación con la naturaleza íntima de la materia, como por ejemplo la inflamabilidad, la corrosividad, la radioactividad. Desde otro punto de vista, podemos clasificar las propiedades de la materia como propiedades extensivas y propiedades intensivas. Estas propiedades tienen que ver con la cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir? Que estas propiedades van a variar con la cantidad de materia. Por ejemplo, tenemos a la masa y el volumen, que son propiedades extensivas de la materia. No es lo mismo decir, por ejemplo, 1 kilogramo de sal que 1 tonelada de sal,
¿no? Ahí estaría variando la masa porque la cantidad está variando. Entonces depende de la cantidad de materia, ¿no? La masa es una propiedad extensiva, ¿sí? Sin embargo, y por otro lado tenemos las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. ¿A qué nos referimos, no? O sea, que no importa, por ejemplo, en el mismo ejemplo de la sal, ¿sí? Si tomamos 1 kilogramo de sal o 1 tonelada de sal, la propiedad no va a variar. Por ejemplo, el sabor de la sal. El sabor de la sal, no importa si es 1 kilogramo de sal o es 1 tonelada de sal, la sal sigue siendo salada. Entonces, las propiedades intensivas no dependerán de la cantidad de materia. Ahora vamos a ver los estados de agregación de la materia. En líneas generales ya hemos conocido los estados de la materia desde un punto de vista macroscópico, ¿no? Y conocemos los 3 estados básicos que serían el sólido, líquido y gaseoso. Existen más estados de la materia, alrededor de 15 estados de la materia hasta la actualidad. Sin embargo, estudiamos los básicos porque son los más importantes. Vamos a estudiar ahora los estados de la materia, pero también desde un punto de vista microscópico, para poder comprender por qué los sólidos, los líquidos, los gaseosos tienen ciertas propiedades. Entonces comenzamos estudiando los estados de la materia, pero desde el punto de vista microscópico. Para ello vamos a tomar en cuenta 3 aspectos. Primero, el movimiento molecular, luego el grado de orden, distancia intermolecular y fuerzas intermoleculares, y luego la cohesividad. Y bueno, desde el punto de vista macroscópico, veremos también los 3 estados, aunque esto es lo que ya se conoce, ¿no? Vamos a empezar desde el punto de vista macroscópico y vamos a ver el movimiento molecular, es decir, a partir de este aspecto que es el movimiento molecular, cómo se caracterizan los 3 estados de la materia, ¿sí? Y en lo que es movimiento molecular, en realidad nos referimos a que como estamos analizando desde el punto de vista macroscópico, vamos a ver cómo se comportan los átomos y las moléculas, ¿sí? En el primer aspecto, que es el movimiento molecular, estaremos haciendo referencia a cómo se mueven las moléculas, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que tenemos 3 tipos de movimientos en las moléculas: el movimiento translacional, el movimiento rotacional y el movimiento vibracional. Vamos por el primero, que es el movimiento translacional. El movimiento translacional es cuando las moléculas cambian de posición, ¿no? Están en una posición inicial y van hacia una posición seguida, ¿no? Una siguiente posición, sin mucha probabilidad de volver a su posición inicial, ¿sí? Entonces es el movimiento translacional. Las moléculas se trasladan de un punto a otro, ¿sí? Este movimiento es más propio del estado gaseoso, ¿sí? Porque sus moléculas están en constante movimiento y están trasladándose de un punto a otro, ¿sí? Más adelante veremos que los gases también poseen los otros 2 movimientos, el rotacional y el vibracional. Pero este movimiento translacional es propio de los gases. Vemos el movimiento rotacional. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la rotación que realizan las moléculas alrededor de su propio eje, ¿sí? Este movimiento es propio de las moléculas que se encuentran en estado líquido. Y vamos a ver también que el estado líquido poseerá el movimiento vibracional. Como habíamos mencionado y recordando, en los gases tienen movimiento translacional y movimiento rotacional. Y luego tenemos el movimiento vibracional. El movimiento vibracional es aquel movimiento que realizan los átomos de una molécula acercando o alejando sus centros de gravedad, ¿sí? Vibra. Este movimiento es característico de las sustancias que se encuentran en estado sólido, ¿sí? El estado sólido posee solamente el movimiento vibracional. El estado líquido posee el movimiento rotacional y el estado gaseoso poseerá los 3 movimientos, ¿no? Entonces tendrá
el movimiento translacional, vibracional y vibracional. El estado líquido va a tener el movimiento rotacional y el movimiento vibracional, y el estado sólido solamente el movimiento vibracional. Eso en cuanto al primer aspecto que se refería al movimiento molecular. Ahora, en cuanto al segundo aspecto, que hace referencia al grado de orden, distancia intermolecular y fuerzas intermoleculares, vamos a ver qué sucede con cada uno de los estados a nivel microscópico. Cuando hablamos del grado de orden, estamos hablando de cómo están ordenadas las moléculas cuando se encuentran en los distintos estados. Cuando hablamos de distancia intermolecular, hablamos de la distancia entre molécula y molécula. Y cuando hablamos de fuerzas intermoleculares, hablamos de las fuerzas de atracción que hay entre molécula y molécula. En el caso de los sólidos tienen un mayor orden. ¿Sí? Su grado de orden es alto, mostrándonos estructuras ordenadas que van a formar patrones tridimensionales y que van a cristalizarse, ¿no?, en formas simétricas o asimétricas. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio que cristaliza en un sistema cúbico, es decir, en forma de un cubito. Si hablamos del grado de orden de los sólidos, ¿sí?, esto le va a dar entonces a los sólidos su forma definida, ¿no?, porque están muy ordenadas sus moléculas. ¿Sí? Las distancias intermoleculares, es decir, las distancias entre molécula y molécula, cuando las sustancias están en estado sólido, son muy pequeñas, ¿no? Por eso están unas muy cerca de otras y están muy ordenadas. Y las fuerzas intermoleculares, que serían las fuerzas de atracción, en los sólidos son muy grandes, son muy fuertes, ¿no? Por lo tanto, los sólidos son incompresibles. En los líquidos podemos ver que poseen un menor grado de orden que los sólidos, pero un mayor grado de orden que los gases. ¿Sí? Además, los líquidos van a poseer un mayor grado de libertad de movimiento, es decir, que sus moléculas pueden deslizarse unas sobre otras, ¿no? Y esto le da su propiedad a los líquidos de poder fluir, ¿no? Porque tienen un mayor grado de libertad de movimiento sus moléculas. En cuanto a las distancias intermoleculares, en los líquidos también estas distancias son pequeñas. Y las fuerzas de atracción siguen siendo grandes, ¿no?, entre las moléculas cuando se encuentran en estado líquido. En los gases, las moléculas se encuentran completamente desordenadas, ¿no? Y de ahí que también hay grandes distancias entre ellas, por lo tanto sus distancias intermoleculares son grandes. Como están muy lejos unas moléculas de otras, esto se da a razón de que las fuerzas de atracción entre molécula y molécula son muy débiles. Y por lo tanto, los gases pueden ser fácilmente compresibles y expansibles. Compresibles quiere decir que se puede disminuir su volumen, y expansibles que, bueno, si dejamos, por ejemplo, un gas en un espacio, este va a expandirse ocupando todo el espacio posible, ¿no? Por lo tanto, los gases no van a poseer forma ni volumen propio, ¿no? Entonces, en las características microscópicas podemos ir encontrando, ¿sí?, las razones por las cuales los gases tienen las propiedades a nivel macroscópico. Finalmente tenemos el tercer aspecto, que es la cohesividad. Pero antes de eso vamos a ver qué es la cohesividad. La cohesividad es aquella propiedad de la materia que le da su apariencia de continuidad, ¿sí? Y esta apariencia de continuidad se debe a las fuerzas de atracción entre las moléculas, ¿no? Y si hablamos de cohesividad, entonces habrá mayor fuerza de atracción entre las moléculas sólidas, por lo tanto, el grado de cohesividad en los sólidos es mayor. Esto hace que los sólidos tengan su propiedad de ser rígidos y duros, ¿no? Los sólidos. En el estado líquido, la cohesividad será de magnitud intermedia, y por lo tanto, los líquidos, gracias a esto, pueden fluir, ¿sí? Y en los gases, la cohesividad es muy débil, ¿no? Es prácticamente nula, ¿no? Y por ello,
son fácilmente compresibles, como habíamos mencionado. Ahí tenemos justamente una imagen del estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que acabamos de ver. Y entonces podemos ver en los tres aspectos, ¿no? El movimiento molecular, el grado de orden, las distancias intermoleculares y las fuerzas intermoleculares y la cohesividad. Y para cada estado tenemos sus características, ¿sí? En este resumen de todo lo que acabamos de. Desde el punto de vista macroscópico ya conocemos las propiedades de los distintos estados, pero podemos resumirlo de la siguiente forma, ¿no? Los sólidos tienen forma y volumen definido, son duros, rígidos, incompresibles, ¿no? Ejemplo, de los sólidos podemos ver los metales, ¿no? Incompresibles, que no podemos disminuir su volumen. Los líquidos, ¿no? No tienen forma definida, van a adquirir la forma del recipiente que los contiene, si tienen volumen propio, pueden fluir, son incompresibles y tienen una propiedad que es la viscosidad. La viscosidad es aquella que se opone a que el líquido fluya, ¿no? Es como haciendo una analogía con la física mecánica, ¿sí? Cuando tenemos el movimiento en dinámica de los cuerpos, ¿sí? Tenemos el rozamiento. El rozamiento es aquello que se opone al movimiento, ¿no? En el caso de los líquidos que están fluyendo, ¿sí? La viscosidad es como es equivalente al rozamiento, ¿no? Impide que el líquido fluya. Entonces, por ejemplo, si tenemos el agua tiene muy poca viscosidad y fluye fácilmente. Pero si tomamos un poco de miel, la miel es bastante viscosa y entonces fluye más lentamente, ¿no? Porque tiene mayor viscosidad, ¿sí? Entonces, estas son las características de los líquidos a nivel macroscópico. Macroscópico quiere decir, ¿no? O sea, a aquello que podemos apreciar a simple vista. En los gases no tienen ni forma ni volumen propio y van a tener el volumen del recipiente que los contiene, ¿sí? Los gases se pueden comprimir, se pueden expandir, pueden fluir también con facilidad. Algo importante, es importante hacerles notar que el volumen en los líquidos lo definen los líquidos, ¿no? Se encuentra así en un recipiente, pero va a ser hasta donde, donde contenga el recipiente, ¿no? No necesariamente todo el recipiente. En cambio, en los gases llega a ocupar todo el recipiente que lo contiene. Entonces, el volumen de los gases será del recipiente, de la totalidad del recipiente que lo contiene. En cambio, en los líquidos tenemos que verificar si está llenando todo el recipiente o parte del recipiente, ¿sí? También podemos hablar de otros estados de la materia, ¿sí? Y como les había mencionado, hay otros estados de la materia. Nosotros vamos a mencionar un par. Hablamos del estado plasmático. El estado plasmático, bueno, los estados sólido, líquido y gaseoso son nuestros estados básicos, que nosotros podemos apreciarlos con nuestros sentidos y podemos verlos en nuestra naturaleza, ¿sí? Pero no olvidemos que los estados de la materia no solamente hacen referencia a los estados que puedan presentarse en nuestro planeta. La materia es algo que está presente en todo el universo. Entonces, pueden encontrarse otros estados más. Uno de estos estados, como les mencionaba, es el estado plasmático o el estado de plasma, que se forma a presiones y temperaturas extremadamente altas, lo cual va a causar que los electrones sean, que los átomos se muevan muy violentamente, que los electrones sean muy violentos y van a separarse de sus núcleos, ¿no? Quedando así núcleos positivos y electrones negativos, ¿no? Estos electrones van a
van a fluir y van a generar energía eléctrica, ¿sí? Entonces, el estado plasmático va a ser una mezcla de núcleos positivos y electrones negativos libres, ¿no? Que van a tener la capacidad de conducir electricidad. Este estado todavía lo podemos apreciar nosotros, por ejemplo, en el seno del Sol, también en los rayos de una tormenta, ¿sí? O en la aurora boreal. Otro estado que podemos mencionar es el condensado de Bose-Einstein, ¿sí? En el condensado de Bose-Einstein van a darse también en condiciones extremas, ¿no? Muy cercanos al cero absoluto, cuando se colocan superfluidos gaseosos, ¿no? Enfriados hasta muy bajas temperaturas cercanas al cero absoluto. Y entonces una gran cantidad de partículas van a pasar al nivel de mínima energía, ¿sí? Que bueno, más adelante veremos que se denomina el estado fundamental. ¿Sí? Ahora, para poder un poco representar los estados, aquí tenemos unos gráficos donde podemos ver que el estado sólido, ahí están sus moléculas muy ordenadas, el estado líquido más o menos ordenadas, las distancias intermoleculares todavía pequeñas, ¿sí? Y el estado gaseoso muy desordenadas, distancias intermoleculares muy grandes, ¿sí? Hasta ahí. Pero el estado plasmático lo puedo representar ahora con protones, con núcleos, perdón, positivos y con electrones negativos libres ahí fluyendo, ¿no? Entonces, esta es una representación del estado plasmático. Y en cambio, el estado condensado de Bose-Einstein lo vamos a representar solo con esta aparentemente única molécula, ¿no? Para poder entender este estado es que como se ha enfriado hasta casi el cero absoluto, ¿sí? Todas las moléculas van a estar en un mismo espacio y en un mismo momento, no unas sobre otras, ¿no? Sino en un mismo espacio, en un mismo momento. Y esta es una forma de representar el condensado de Bose. También podemos ver los estados intermedios. El estado intermedio, uno de los estados intermedios es el coloide. Es un estado intermedio porque se puede encontrar uno de los elementos en estado sólido que se encuentre disperso en otro, ¿no? Que puede ser un estado líquido o gaseoso. Un ejemplo de esto es la gelatina, el coloide, ¿no? Donde podemos encontrar a uno de los elementos que esté en estado sólido disperso en otro que esté en estado líquido. Cambios de estado. Bueno, la materia va a poder cambiar de estado, ¿no? Principalmente entre los tres estados, el sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Sí? Cuando hay un cambio de estado entre el sólido y el líquido, o sea, es decir, pasa de estado sólido a líquido, sucede el proceso de fusión. ¿Sí? Un estado a la inversa, un cambio de estado a la inversa de líquido a sólido es la congelación o la solidificación. Esto lo podemos ver en los cambios de estado del agua, ¿no? Entonces, ahí será la congelación, la solidificación. Luego tenemos el paso del estado sólido al gaseoso, ¿sí? De sólido al gaseoso, el proceso se denomina sublimación y el proceso inverso se denomina deposición. Luego tenemos el cambio del estado líquido al gaseoso, la evaporación, y del cambio de estado del gas al líquido, la condensación, ¿no? Y entonces esos son los cambios de estado. Y finalmente vemos lo que es el sistema para esta primera parte, ¿sí? El sistema vamos a conceptualizarlo como una parte del universo que vamos a estudiar, ¿no? Esa parte del universo podría ser el planeta, por ejemplo, podría ser nuestra ciudad de La Paz, podría ser también una célula, ¿no? Es una porción del universo, ¿sí? Nuestro sistema podría tener límites reales o imaginarios, ¿no? Podría ser realmente limitado o no, ¿sí? Pero podríamos poner límites imaginarios, ¿sí? Los sistemas también se pueden clasificar. O sea, ¿por qué necesitamos saber el concepto de sistema? Porque
Cuando estudiamos un fenómeno, ¿sí? Vamos a delimitar nuestro sistema. Va a ser una porción de universo. Los sistemas se clasifican de acuerdo al número de fases en homogéneos y heterogéneos. Homogéneos van a ser aquellos que tienen una sola fase, ¿no? Y habíamos hablado también cuando estábamos viendo las mezclas que podían ser homogéneas o heterogéneas, ¿no? Entonces, homogéneos